Hay cosas tan presentes en nuestra vida que terminamos dejando de verlas. Abrimos una llave, llenamos un vaso, bebemos un poco de agua mientras trabajamos, mientras comemos, mientras seguimos resolviendo el día. Y así continuamos. Es un gesto tan sencillo que rara vez pensamos en él. Pero últimamente me he preguntado cuántas de nuestras necesidades más básicas atendemos de esta misma manera, casi sin escucharlas. O solamente cuando ya no podemos seguir posponiéndolas. La sed, el hambre, el cansancio, el descanso, son señales sencillas, cotidianas, y aún así podemos pasar una buena parte del día atendiendo todo lo demás antes que a nosotros mismos. Hoy quiero detenerme en una de ellas. Es algo tan cotidiano como beber un vaso de agua, porque detrás de este gesto aparentemente pequeño hay una conversación muchísimo más grande. La relación que tenemos con nuestras propias necesidades. Si algo de esto resonó contigo, te invito a acompañarme en este nuevo episodio. El agua también cuida de ti. Esto es El Orden de lo Vivo. Me da muchísimo gusto que estés nuevamente aquí una semana más. Bienvenido, bienvenida al Orden de lo Vivo. Yo soy Lía. Muchísimas gracias por regalarte estos minutos para compartir este espacio conmigo. La semana pasada comenzamos esta serie llamada Los gestos simples de cuidado, hablando acerca de la respiración. Y entonces durante estos días, desde que se estrenó el podcast el viernes, ocurrieron cosas que me hicieron pensar muchísimo. Algunas personas me escribieron para contarme cómo habían vivido el episodio. Y más allá de decirme si les había gustado o no, comenzaron a compartir lo que habían descubierto al escucharlo. Una persona, Sergio, me contó que se dio cuenta de que llevaba buena parte del día respirando con el pecho tenso. Otra persona, Luis Enrique, amigo mío, me dijo que mientras estaba enfermo, el episodio le ayudó a dejar de pelearse con la pausa y escuchar lo que su cuerpo necesitaba en ese momento. En la plataforma de Spotify también tengo algunos comentarios en los capítulos anteriores y hubo algo que encontré en estos mensajes. Ninguno hablaba de hacer algo extraordinario. Hablaban de darse cuenta. Y creo que eso resume muy bien el propósito de esta serie. Yo no vengo aquí a llenar tu vida de nuevas tareas o cosas que hacer, ni proponerte esa lista interminable que ahora deberías hacer. Me interesa mucho más abrir pequeños espacios para observar aquello que siempre está presente, aquello que hemos dejado de mirar. La respiración fue el primer gesto y hoy quiero detenerme en otro que también forma parte de nuestra vida todos los días y que en lo personal yo no es que esté en una lucha constante, sino que es un hábito precisamente que me ha costado un poco de trabajo. El agua, la hidratación. Porque cuando empezaba a escribir este episodio, cuando empiezo a formularlo, me hice una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo nos habla y nosotros respondemos hasta que terminamos todo lo demás? Creo que esa pregunta no solo tiene que ver con el agua en general, tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con nuestras necesidades más básicas, las necesidades más simples, lo que el cuerpo
está pidiendo todos los días? Y mientras estaba esa pregunta en mi cabeza, me di cuenta de que la sed es un buen ejemplo, porque la sed no llega de golpe. El cuerpo empieza hablando en voz baja, con una sensación pequeña, casi imperceptible. Hay un poco de resequedad, ganas de tomar algún líquido, una pausa que aparece por un instante. Y muchas veces nuestra respuesta es casi automática. Al rato, tengo que terminar esto, en unos minutos voy. Y entonces esos minutos se convierten en una hora o en toda la mañana. Y entonces me llama mucho la atención que solemos hacer eso con muchas de nuestras necesidades. Y es que no porque no sean importantes, sino porque creemos que siempre pueden esperar un poco más. Espera la sed, espera el hambre, espera el descanso, espera el sueño, espera incluso aquello que sentimos. Y sin darnos cuenta vamos aprendiendo a responder primero a todo lo que ocurre afuera, mientras que el cuerpo, nuestro cuerpo, sigue esperando. Y no creo que el cuerpo nos castigue por eso, creo que el cuerpo simplemente insiste. Volvemos al ejemplo de el foquito que se prende en el tablero del auto, ¿no? Está ahí parpadeando y parpadeando hasta que le hacemos caso. El cuerpo vuelve a hablar una y otra vez hasta que finalmente decidimos escucharlo. Tal vez cuidar de nosotros también consiste en dejar de hacer esperar tanto tiempo a aquello que es esencial. El cuerpo lleva toda la vida intentando conversar con nosotros. La pregunta es si estamos disponibles para responderle. Mientras preparo los episodios me surgen muchas preguntas y otra que surgió dentro de mi cabeza es, ¿qué sentimos cuando el cuerpo nos obliga a detenernos? Porque una cosa es decidir descansar y otra muy distinta es que el cuerpo ya no nos deje seguir. Son las pausas sí o sí. Piensa en algo tan sencillo como la sed. Muchas veces sabemos que tenemos sed, solo que decidimos esperar. Pero hay momentos en los que el cuerpo deja de pedir con suavidad y empieza a exigir atención. Creo que eso también ocurre con el cansancio, con el sueño, con el hambre, incluso con una enfermedad, con una distorsión. El cuerpo empieza susurrando, después insiste, y cuando seguimos sin escucharlo, encuentra otras maneras de hacerse presente. Lo curioso es que muchas veces nos molestamos con el cuerpo. Decimos, ¿por qué justo ahora? No me puedo enfermar, no tengo tiempo para descansar, ahorita no, tengo muchas cosas que hacer, no puedo parar. Como si el cuerpo hubiera elegido el peor momento para hablar. Pero el cuerpo no conoce nuestras agendas, no sabe de entregas, no sabe de pendientes, de trabajo, de cosas que hacer. El cuerpo solo hace lo que ha hecho toda la vida, intentar mantenernos vivos. Y esa idea me resulta profundamente conmovedora, porque mientras nosotros intentamos cumplir con todo lo que ocurre afuera, en la rutina, el cuerpo sigue intentando cuidar de nosotros desde adentro. Tal vez la pregunta no sea por qué el cuerpo nos interrumpe, tal vez la pregunta sea ¿cuánto tiempo llevamos interrumpiéndolo nosotros? Llevo tiempo que observo algo en muchas conversaciones y también en mi propia vida. Nos resulta muy fácil atender lo urgente, contestar ese mensaje, terminar ese pendiente, llegar a tiempo, resolver un problema, lo que surja en el día a día.
Y curiosamente aquello que sostiene nuestra vida suele quedarse al final de la lista. El beber agua, el comer con calma, respirar profundo, dormir lo suficiente, movernos un poco. A veces pareciera que cuidar de nosotros solo puede ocurrir cuando ya terminamos todo lo demás, como si primero tuviéramos que merecer ese momento, que ganarnos ese momento. Y se acaba el día y ese momento jamás llega. El cuidado no llega. Y entonces lo empezamos a normalizar, que así funciona la vida adulta, que siempre habría algo más importante esperando. Y si en realidad habíamos aprendido a llamar prioridades a cosas que, sin darnos cuenta, nos alejaban de lo esencial, nos alejan de lo esencial, porque nuestro cuerpo no está compitiendo por nuestra atención, no levanta la voz, no exige protagonismo, solo está esperando que en algún momento volvamos a escucharlo. Y por eso los gestos simples de cuidado parecen tan pequeños, porque no hacen ruido, porque muchas veces son precisamente esos pequeños gestos los que sostienen todo lo demás. Un vaso de agua puede ser mucho más que un vaso de agua. Me sirvo un vaso de agua, lo hice como lo he hecho miles de veces, sin pensarlo demasiado, y antes de dar el primer trago, me detuve un momento y me cuestioné, ¿cuántas veces hago esto realmente consciente de lo que está ocurriendo? Y no me refiero a convertir un vaso de agua en un ritual, ni a volver extraordinario algo que es sencillo. Me refiero a reconocer que en ese instante estaba respondiendo a una necesidad de mi cuerpo, nada más. Y eso fue hace unos minutos, terminando el día, que me detuve a pensar cuántas veces me hidraté en el día. El cuidado no siempre llega en forma de grandes decisiones, llega en la manera en la que respondemos a lo que el cuerpo nos pide durante el día. En beber agua cuando aparece la sed, en descansar cuando aparece el cansancio, en comer cuando aparece el hambre, en permitirnos esa pausa cuando sentimos que todo va demasiado rápido. Son gestos pequeños, muy pequeños, que podrían parecer insignificantes, pero la vida también está hecha de cosas que se repiten. Y quizá nuestra relación con nosotros mismos también se construye ahí, no en ese momento extraordinario, sino en cientos de decisiones cotidianas que casi no notamos, que casi nadie ve. Cada vez que respondes con atención a una necesidad genuina de tu cuerpo, también estás respondiendo a una parte de ti que merece ser cuidada. Y me parece algo profundamente esperanzador, porque significa que no siempre necesitamos esperar al fin de semana, a las vacaciones o a que todo esté resuelto para empezar a cuidarnos. A veces el cuidado comienza con algo tan simple como beber un vaso de agua cuando el cuerpo lo está pidiendo. Quizá no recordemos todos los vasos de agua que hemos bebido a lo largo de la vida, pero el cuerpo sí recuerda cada vez que fue escuchado. Y en este momento necesito hacer una confesión, porque yo tampoco siempre lo hago perfecto. Tengo temporadas en las que me doy cuenta de que termino el día y casi no he tomado agua, no porque no sepa que es importante, simplemente porque me distraigo entre las actividades, entre el trabajo, las ideas, las conversaciones, y cuando menos lo espero, la tarde ya pasó. Entonces, hace unos años descubrí algo que a mí me ayuda. Cuando siento que me está costando beber suficiente agua durante el día, y esto me suele pasar mucho más en
en temporada de frío, en invierno, incluso cuando empieza el otoño, me preparo una infusión, a veces de manzanilla, de hierbabuena, de jengibre o de algún té que tenga en casa. Y hay algo curioso, no cambia solamente lo que estoy bebiendo, cambia la relación que tengo con ese momento. El simple hecho de poner el agua a calentar, elegir mi sabor favorito, esperar unos minutos, hace que vuelva a estar presente. Y no lo hago porque sea una regla, ni porque crea que todos deberíamos hacerlo igual. Me preparo esa infusión y después la vierto en mi litro de agua, mi botella de agua, y lo comparto porque me recuerda que el cuidado también puede adaptarse a nuestra manera de vivir. Es precisamente escucharnos. Y creo que a veces pensamos que cuidarnos significa seguir perfectamente una lista de hábitos como está planteada, como alguien la planteó, pero quizá también consiste en encontrar esas pequeñas formas de hacer más fácil aquello que sabemos que nos hace bien, sin culpa, sin exigencia, con curiosidad incluso, porque el cuidado no siempre necesita esa disciplina, ese régimen. A veces solo necesita un poquito de creatividad. Y esa es otra forma de escuchar al cuerpo. ¿Qué podrías hacer para acompañarte un poco mejor hoy? Porque recuerdo que desde niña nunca tuve como ese hábito. Entonces me costó mucho trabajo poder adaptarlo y era muy exigente conmigo misma y me culpaba, ¿no? Porque decía, deberías tomar más agua, deberías cambiar esa bebida azucarada que acabas de comprar por una botella de agua. Me la pasaba todo el día sin beber agua simple en el trabajo. Qué curioso que las cosas que más sostienen la vida sean las más silenciosas. Estaba haciendo esta reflexión sobre el aire, el agua, el descanso, el sueño. Ninguna de ellas hace mucho ruido, ninguna intenta llamar nuestra atención, simplemente ahí están, esperando a que las volvamos a mirar. Y por eso esta serie no habla de cambiar quién eres, habla de volver a aquello que siempre ha estado contigo, porque cuidar del cuerpo no empieza cuando hacemos estas cosas tan extraordinarias, empieza cuando dejamos de ignorar lo sencillo, cuando respondemos a la sed, cuando hacemos esa pausa para respirar, como me lo compartieron, cuando aceptamos descansar, cuando entendemos que atender una necesidad básica no nos quita tiempo, también nos devuelve presencia. Y me gusta pensar que el cuerpo no lleva una cuenta de todas las veces que no lo escuchamos, pero sí celebra de alguna manera cada vez que volvemos a hacerlo, aunque sea por un instante, aunque sea con ese vaso de agua. Hoy no quiero proponerte un reto, es una invitación. La próxima vez que sientas sed, antes de dar el primer trago, detente esos segundos. Observa, respira y recuerda que no solo estás bebiendo agua, estás respondiendo a alguien que lleva toda la vida intentando cuidar de ti. Y ese gesto tan pequeño también es una forma de volver. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más del Orden de lo Vivo. Si todas estas palabras que acabamos de compartir resonó contigo, me encantaría leerte, me encanta recibir esos mensajes. Recuerda que podemos seguir conectando en redes sociales, en Instagram, en TikTok, como El Orden de lo Vivo, donde seguimos compartiendo ideas, preguntas, conversaciones que nacen de estos episodios.
Y también si conoces a alguien a quien esta conversación puede hacerle bien, a veces una reflexión llega justo en el momento en el que alguien necesita escucharla. Me encanta recibir sus mensajes, sobre todo, como les comentaba esta semana que pasó. Me emocionó muchísimo porque tocó algo dentro de ustedes. Entonces, eso me llena mucho. Les mando un gran abrazo, un gran beso a Sergio, a Luis Enrique, a mis papás que están tras bambalinas siempre apoyándome, a mis hermanos. Yo soy Lía y nos escuchamos en el próximo episodio de Los Gestos Simples de Cuidado, donde seguiremos descubriendo que volver a nosotros mismos no siempre requiere grandes cambios, sino pequeños gestos que transforman la manera en la que habitamos la vida. Y recuerda, la vida siempre está hablando. Te invito a escucharla, porque también ahí hay mucha sabiduría. Nos escuchamos el siguiente episodio.